Apreciada concurrencia, es un gusto participar en el Congreso Hispanoamericano de Psicología Social y Psicología Política, expresiones culturales y relaciones en los procesos de humanización y deshumanización. En esta oportunidad presentaremos el trabajo titulado Pensamiento crítico y actitudes hacia los políticos en jóvenes del Perú. Quien les habla es la doctora Edith Rocío Núñez Liacuachaqui, de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, Perú. La ponencia corresponde a una investigación explicativa en el eje Psicología Social y Política. Distinguida concurrencia, reciban ustedes el abrazo y saludo fraterno desde el Perú. Quien les habla es el doctor Luis Alberto Yarleque Chocas, docente principal de la Universidad Nacional del Centro del Perú y quien tiene el honor de dirigir el equipo que ha desarrollado la investigación titulada Pensamiento crítico y actitudes hacia los políticos en jóvenes del Perú, que les vamos a presentar en esta ocasión. El contexto. En el Perú, desde la década del 90 del siglo pasado, se inició una serie de cambios curriculares en todos los niveles de la educación peruana, que tenían por objeto eliminar las asignaturas que llevaran a pensar críticamente a los estudiantes, como los de lógica, los cursos de filosofía, fueron eliminados con la argumentación de que estos cursos hacían convertirse en terroristas a los jóvenes. En esa época se encarcelaron muchos jóvenes universitarios y no universitarios, algunos de los cuales efectivamente habían estado comprometidos con la organización o las organizaciones levantadas en armas en aquel entonces, pero muchos de ellos tampoco no lo estaban, pero igualmente fueron apresados. Lo cierto es que todas estas cosas de algún modo le dieron resultado al régimen de turno, porque los jóvenes, después de toda esa actividad, se mantuvieron relativamente quietos durante los casi 20 años siguientes. Eso, por supuesto, no impidió algunas manifestaciones esporádicas de la juventud, pero no tenían mayor relevancia. Lo cierto es que recién el 9 de noviembre del 2020, los jóvenes del Perú en casi todas las ciudades más importantes del país salieron a protestar. ¿Qué había ocurrido? El Congreso había vacado al entonces presidente Martín Vizcarra, que a su vez había reemplazado al renunciante Kuczynski. En casi todas las ciudades, como dije, salieron los jóvenes a protestar no en defensa de Vizcarra, como ellos mismos lo aclararon, sino en protesta y repudiando la corrupción que había alcanzado muy altos niveles en la política peruana. Esto trajo consigo la muerte de 2 jóvenes y la subsecuente renuncia del entonces presidente del Perú. Debemos aclarar que la corrupción entre los políticos en el Perú deviene desde la colonia. Nuestra historia está marcada por la corrupción entre los políticos y funcionarios más importantes del Perú. Pero en la última etapa de nuestra historia, desde la década del 80 del siglo pasado, se incrementó muy notablemente y casi se ha normalizado en la política peruana. Así es que tenemos actualmente expresidentes presos o prófugos. Tenemos políticos encarcelados por una serie de delitos penales y tenemos parlamentarios, jueces, fiscales que están comprometidos muy profundamente en la corrupción
y que se han puesto de manifiesto en diferentes audios y videos que se han dado a conocer a la opinión pública. Hace un momento hablaba de la vacancia de uno y otro presidente y de la renuncia de otro presidente. El Perú ha tenido en los últimos 5 años 6 presidentes porque la corrupción es muy grande. Y entonces en este momento tenemos parlamentarios que juran por Dios y por la plata. Y tenemos gente que está procesada, pero sigue ejerciendo el poder, porque, como dije, la política se ha aliado con los poderes como el Poder Judicial, con la Fiscalía, y entonces la impunidad es muy fuerte y la corrupción tiene brazos muy largos en el Perú. No solo en el Perú hay preocupación por el tema. Un estudio muy interesante de Lozano en México nos muestra que los jóvenes mexicanos universitarios, él hizo un trabajo en jóvenes de una universidad intercultural, primero que tienen poca información sobre la política, tienen desconfianza con los gobernantes y con las organizaciones políticas. Entonces, al parecer, esta preocupación no es solo de nosotros los peruanos. Hay una serie de estudios porque por razones de tiempo no voy a mencionar, pero hay estudios en Argentina, en Chile, en Colombia sobre este tema. Quiero sí detenerme rápidamente en 2 estudios que se realizaron preliminarmente en el Perú. Uno es el del doctor Arenas, un docente destacado de la Universidad de San Marcos, quien estudió las representaciones sociales y la actitud hacia los políticos en un contexto de elecciones, las elecciones anteriores que hubieron en el Perú, ¿no? Y encontró que los jóvenes peruanos tienden a una actitud de aceptación hacia la democracia, pero a su vez tienden a la desconfianza y el rechazo hacia los políticos. Un trabajo que el año siguiente, el 19, realizó el doctor Montero, mostró también en el Perú cosas muy interesantes. Él hizo un trabajo para establecer qué actitudes tienen los jóvenes respecto de los políticos, de los no políticos, de los periodistas. Entre otras cosas, él encontró que la juventud rechaza a los políticos tradicionales por su alto compromiso con la corrupción y más bien tiene actitudes de aceptación con personajes que han luchado, se han mostrado abiertamente en contra de la corrupción. También se encontró que los jóvenes tienen mucha desconfianza, por supuesto, contra los políticos, ¿no? Mucha desconfianza. Ya hablando del pensamiento crítico, que es la otra variable que nos preocupa, en el Perú, en los últimos años, nuestro equipo se ocupó de este tópico y estudiamos, por ejemplo, las actitudes, el pensamiento crítico en estudiantes que ingresaban a la universidad. Lo relacionamos además con su capacidad para resolver problemas y su comprensión lectora. Lo que quiero resaltar en este momento de ese estudio es que el 35% de los ingresantes a la universidad mostraban un nivel bajo en la prueba de pensamiento crítico. Una de las cosas que nos preocupaba entonces es que para ingresar a la universidad no era menester, no era necesario tener un desarrollo por lo menos medio del pensamiento crítico. Bueno, esos 2 hechos se han vinculado y entonces nosotros nos formulamos una investigación en la que nuestro problema inquiría sobre si el nivel de desarrollo del pensamiento crítico influye sobre las actitudes hacia los políticos y los jóvenes del Perú.
Por supuesto, los objetivos nos llevaban a evaluar ambas variables en los dos grupos, en el grupo, ¿no? de jóvenes del Perú que en nuestro estudio fueron considerados entre 18 y 30 años, ya sean universitarios o no universitarios, como lo vamos a ver más adelante. Una vez evaluado esto, lo que teníamos que hacer era comparar las actitudes hacia los políticos en jóvenes con alto versus los jóvenes con bajo nivel del desarrollo del pensamiento crítico. Esto, como lo vamos a ver también más adelante, tiene que ver con nuestro diseño, que es un diseño causal comparativo, en el que trabajamos con los extremos. Veamos ahora algunos aspectos de la teoría en la que se enmarca nuestro estudio. Primero hablaremos brevemente del pensamiento crítico. En primera instancia, si ya pensar es la forma más compleja de la actividad cognitiva humana, pensar críticamente es la forma más elevada o compleja del propio pensamiento. Entonces, en la perspectiva desde la que estamos abordando este estudio, el pensamiento crítico es una competencia y tiene los tres componentes de toda competencia. Un componente procedimental que implica el poder ser capaz de analizar, de comprender, de interpretar, pero más importante aún, de evaluar y juzgar los hechos, teorías, acciones y fenómenos. Pero no analizamos, juzgamos o evaluamos en abstracto, sino que lo hacemos poseyendo ideas, conceptos, teorías, conocimientos, a la luz de los cuales abordamos los hechos y fenómenos que examinamos. Esas teorías, ideas y conceptos que poseemos constituirían el componente conceptual del pensamiento crítico. Y finalmente, pensar críticamente supone una predisposición a hacerlo, porque hay personas, como todos los que somos psicólogos lo conocemos, que evitan enfrentar una situación que los puede poner en conflicto con sus propias ideas o con las de los demás. Entonces, ¿para qué me voy a ocupar de eso? Porque eso me va a dar conflictos. Entonces, hay que tener una predisposición mental para pensar críticamente, para poner en tela de juicio las ideas, las creencias, las acciones propias y las de los demás. Entonces, esa es la razón por la que nosotros estamos sosteniendo aquí que el pensamiento crítico es, en el sentido estricto, una competencia. En primer lugar, una actitud es una predisposición mental en favor o en contra de algo que llamamos objeto actitudinal. En este caso, en nuestro estudio, el objeto actitudinal son los políticos. Entonces, la actitud es la predisposición mental que tenemos hacia ellos. Y eso parte de una evaluación que se hace respecto de ese objeto actitudinal. Pero no es solo la evaluación, como vamos a ver. Y es que toda actitud tiene tres componentes que todos los teóricos, sea de cual fuera su posición, su enfoque, reconocen. Un componente cognitivo, que es el conjunto de ideas y creencias, que por cierto pueden ser erróneas o verdaderas respecto del objeto actitudinal. O sea, las personas recibimos información, acumulamos información que, como dije, puede ser verdaderas o falsas respecto de algo o alguien. Y en función de eso empezamos a formar una actitud en favor o en contra de ese objeto actitudinal. Pero no solo eso, la actitud tiene una característica muy importante, que también involucra emociones y a veces hasta sentimientos. Esas emociones le dan un tinte especial, o sea, hacen algo más que el componente cognitivo.
dan un tinte a la actitud. Me agrada, me desagrada, me molesta, me alegra, me da coraje, me da indignación o me da alegría, tristeza. Esa es la parte que tiene una enorme importancia en la actitud, porque a partir de ello es que podemos pasar a analizar el tercer componente de la actitud, que es el componente conductual o reactivo, que es la disposición a la acción. A partir de ese elemento afectivo, ¿qué estoy dispuesto a hacer en favor o en contra del objeto actitudinal? Entonces, por ejemplo, cuando analizamos la actitud de los jóvenes hacia los políticos, si los jóvenes entienden como corruptos a los políticos y a sus acciones, entonces probablemente surgen emociones de cólera, de indignación y de rebeldía que se expresan en la disposición a salir y protestar. Esa es la importancia del estudio de las actitudes. Veamos ahora datos importantes de la metodología. Como recordarán, el problema inquiere acerca de si el nivel de desarrollo del pensamiento crítico influye en la actitud hacia los políticos en los jóvenes del Perú. Las hipótesis planteadas fueron, en primer lugar, el nivel de desarrollo del pensamiento crítico de los jóvenes del Perú sí influye en las actitudes hacia los políticos. En las específicas se propusieron los jóvenes con mayor nivel de desarrollo del pensamiento crítico se diferencian en sus actitudes hacia los políticos de los que tienen bajo nivel de desarrollo del pensamiento crítico. Los jóvenes universitarios presentan mayor desarrollo del pensamiento crítico y más rechazo hacia los políticos que los no universitarios. Las jóvenes peruanas presentan mayor desarrollo del pensamiento crítico y mayor rechazo a los políticos que los varones. Respecto del método y el diseño, el trabajo que se presenta es de tipo sustantivo explicativo. Corresponde al nivel explicativo. Para su desarrollo se empleó el método descriptivo con diseño causal comparativo. Este diseño permitió identificar a los jóvenes con alto y bajo nivel de desarrollo del pensamiento crítico. Para la contrastación de hipótesis se dejó de lado a los jóvenes que se encuentran en el nivel medio de esta variable y se comparó a ambos subgrupos en sus actitudes a fin de establecer si las diferencias entre los niveles alto y bajo del desarrollo del pensamiento crítico implican también diferencias en sus actitudes hacia los políticos. La población del estudio estuvo constituida por los jóvenes peruanos procedentes de las diferentes regiones del Perú, egresados de la secundaria con y sin estudios universitarios. De esta población se tomó una muestra de 3.139 jóvenes peruanos, varones y mujeres. La técnica de muestreo fue accidental por accesibilidad y por consentimiento informado. Por ello, se obtuvo una muestra heterogénea. Se empleó las redes sociales para la aplicación de estos instrumentos. Ahora veamos los aspectos relacionados con los instrumentos de recolección de datos. En primer lugar, tenemos el instrumento para evaluar el pensamiento crítico. Se aplicó la prueba de pensamiento crítico que tiene un coeficiente de validez de 0,31, con una confiabilidad de consistencia interna obtenida mediante alfa de Cronbach, igual a 0.704, desarrollada por Yarlequé y otros en el 2020. Un segundo instrumento que también se utilizó es la escala de actitudes hacia los políticos.
Se desarrolló esta escala hacia los políticos de tipo Likert, validada mediante el sistema ítem-test, obteniéndose un coeficiente de 0.52 y el análisis factorial con el que se obtuvo 56,388%. Este último permitió establecer las 3 dimensiones que evalúa la prueba: actitud hacia la corrupción, vocación de servicio y preparación política. La confiabilidad de la escala fue obtenida mediante el alfa de Cronbach con un coeficiente de 0,94. Observemos ahora los principales resultados. En la tabla 1, los resultados presentan el siguiente panorama. Solo el 29% de los jóvenes evaluados se ubican en el nivel alto en la prueba de pensamiento crítico, en tanto que el 37% lo hace en el nivel bajo. Datos parecidos se hallan cuando se analizan por separado los resultados entre varones y mujeres, lo que se puede apreciar en la tabla 2. En una investigación anterior se describió el mismo fenómeno en estudiantes universitarios de la ciudad peruana de Huancayo. Y algo parecido fue reportado por Lara y Rodríguez en Colombia, aunque estos resultados difieren de los de García y otros también en Colombia. Por otra parte, Lee et al. Encontraron en Hong Kong predominancia de actitudes negativas hacia el pensamiento crítico en estudiantes universitarios. Esto significa, entre otras cosas, que solo 29 de cada 100 jóvenes peruanos harían un buen análisis y evaluación de situaciones y proposiciones que les permitirían tomar decisiones acertadas para la vida personal y social. Por ende, puede colegirse también que los jóvenes peruanos no han recibido una educación deseable, ¿no? Si se considera que el Perú es un país atrasado, con aspiraciones a salir de esta situación, más aún si se toma en cuenta que el pensamiento crítico es una de las cualidades consideradas en el currículo nacional, ¿no? Y la juventud peruana pues tendría que tener un rol protagónico en el desarrollo de la sociedad en los próximos años. Pero los resultados antes apuntados indican que no se les está preparando para ello, y esa preparación se logra a través de la educación formal e informal. En la tabla 3, en torno a las actitudes hacia los políticos en los jóvenes peruanos, se encontró que casi el 42% tiene actitudes de rechazo, pero el 39% las tiene de aceptación. Esto quiere decir que entre el rechazo y la aceptación hay cerca de 3 puntos porcentuales, de modo que puede decirse que la juventud peruana está dividida a este respecto. En este sentido, es interesante que Álvarez, en Bucaramanga, reportó la existencia de actitudes de rechazo en un trabajo que realizó con adultos. Ahora falta saber si esto mismo ocurre con los adultos en el Perú. Pero ya Corral, en el 2008, había analizado la baja credibilidad que tenían los partidos políticos en América Latina, ¿no? Achacándola, entre otras cosas, a la eficacia de los gobiernos y a su defensa del sistema político. En la tabla 3, en torno a las actitudes hacia los políticos en los jóvenes peruanos, se encontró que casi el 42% tiene actitudes de rechazo, pero el 39% las tiene de aceptación. Esto quiere decir que entre el rechazo y la aceptación hay cerca de 3 puntos porcentuales, de modo que puede decirse que la juventud peruana está dividida a este respecto. En este sentido,
es interesante que Álvarez, en Bucaramanga, reportó la existencia de actitudes de rechazo en un trabajo que realizó con adultos. Ahora falta saber si esto mismo ocurre con los adultos en el Perú. Pero ya Corral en el 2008 había analizado la baja credibilidad que tenían los partidos políticos en América Latina, ¿no? Achacándola, entre otras cosas, a la eficacia de los gobiernos y a su defensa del sistema político. En la tabla 5 se observa que los jóvenes con más alto nivel de pensamiento crítico tienden a mostrar más rechazo a los políticos. Los que más bajo nivel de pensamiento crítico mostraron en la prueba tienden a una mayor aceptación. Esto ratifica la importancia del pensamiento crítico respecto de las actitudes que puede tener un sector de la población hacia los políticos en un país signado por la corrupción de aquellos que ha llegado hasta las más altas esferas. Además, destaca la importancia de desarrollar el pensamiento crítico ya desde la educación básica y continuar este proceso en la educación superior. Esto, por supuesto, no garantizaría que no haya jóvenes con aceptación a la corrupción, pero contribuiría en algo a enfrentar el fenómeno, ya que al parecer el nivel de desarrollo del pensamiento crítico sí influye en su actitud hacia los políticos. Y esto mismo ocurre cuando se compara las actitudes de las mujeres con alto y bajo nivel de pensamiento crítico y también en los varones, ¿no? Esto se puede observar en la tabla 6, lo que refuerza la suposición de que el nivel de desarrollo del pensamiento crítico influye en la actitud hacia los políticos en los jóvenes peruanos. En la tabla 7, cuando se comparó las actitudes hacia los políticos entre varones y mujeres, se hallaron diferencias significativas. Las mujeres tienden a rechazar más a los políticos, a su falta de vocación de servicio, a su corrupción y a su poca preparación y cultura que los varones. En la tabla 8, cuando se compara a los dos subgrupos, no se registran diferencias estadísticas, de modo que, al parecer, el ser universitario o no serlo no implica diferencias en la dirección de las actitudes hacia los políticos, hacia su vocación de servicio, hacia la corrupción, ni a su falta de preparación y cultura, lo cual contradice la idea de que el nivel de instrucción entre los jóvenes de un país influiría en sus actitudes hacia los políticos. Esto no parece lógico, ya que el estudiante universitario supuestamente lee más y se relaciona con otros estudiantes y docentes que en el ámbito universitario suelen tener posiciones políticas más o menos definidas y por tanto posiciones críticas con respecto a los políticos. Veamos ahora las conclusiones. El nivel de desarrollo del pensamiento crítico de los jóvenes peruanos está por debajo de lo deseado, y hay más jóvenes con bajo nivel de pensamiento crítico que jóvenes con alto nivel en esta competencia. El rechazo hacia los políticos en los jóvenes peruanos oscila en el 40%, pero la aceptación se mueve en porcentajes solo ligeramente más bajos. En ningún caso el rechazo alcanza el 50% a los políticos en general, a la corrupción de estos, a su vocación de servicio ni a su preparación y cultura. El análisis inferencial de los datos ha puesto de manifiesto que el nivel de pensamiento crítico de los jóvenes sí influye en su actitud hacia los políticos. En efecto, los jóvenes con más alto nivel de pensamiento crítico tienden a rechazar más a los políticos, mientras que los de más bajo nivel de pensamiento crítico a aceptarlos.
Esto ocurre tanto en varones como en mujeres, pero los jóvenes con estudios universitarios no rechazan más a los políticos que los no universitarios, lo que indicaría que la universidad no estaría jugando un papel importante en el desarrollo del pensamiento crítico ni en las actitudes hacia los políticos. También mostramos las principales referencias que han sustentado el estudio y muchas gracias por su atención.